Hola de nuevo a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Hoy, como ya anticipamos, nos adentraremos en un terreno bastante complejo. Yaman ataca, Demet preocupada, el alcohol desata el drama. Sí, amigos, hoy vamos a desmenuzar una situación donde se entrelazan corazones heridos, decisiones impulsivas y, como un invitado no deseado pero siempre presente, el alcohol actuando como un detonante de consecuencias impredecibles. Así que preparen su bebida favorita, acomódense, porque este análisis promete ser revelador. Y antes de que nos sumerjamos por completo, si son nuevos en el canal, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Siempre tengo algo nuevo para compartir, y me encanta tenerlos como parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, manos a la obra. Bien, empecemos por desentrañar esta madeja de emociones. Yaman ataca. La palabra ataque tiene un peso considerable, ¿verdad? Quiero ser clara desde el principio, no estamos hablando de violencia física de ningún tipo. Cuando decimos que Yaman ataca nos referimos a una confrontación, una explosión de sentimientos que pueden manifestarse verbalmente o a través de un comportamiento cargado de emotividad. Hablamos de una descarga de frustración, de dolor, probablemente dirigida hacia alguien en particular. En el contexto que nos presenta el título, y considerando la trama general que se vislumbra, es altamente probable que ese ataque esté dirigido hacia Demet, lo que explicaría su preocupación. Demet, como muchos de ustedes saben, es un personaje central en esta historia. Y su preocupación es una señal inequívoca de que ella es consciente de la magnitud de la situación, quizás incluso se siente culpable o al menos, se sabe implicada de alguna forma en los eventos que se están desarrollando. La preocupación de Demet nos da una clara indicación de que la situación es seria, que tiene consecuencias emocionales tanto para ella como para Yaman. Es un indicio de que las cosas han escalado a un punto crítico. Ahora, vamos a analizar la pieza clave del rompecabezas, el alcohol desata el drama. El alcohol, ese viejo conocido, o más frecuentemente enemigo, que tantas veces termina siendo el combustible de decisiones precipitadas y de arrepentimientos que pesan como losas al día siguiente. En este caso el alcohol actúa como un catalizador, como la chispa que enciende un fuego que ya estaba latente, esperando el momento oportuno para estallar. Sugiere con bastante claridad que existían tensiones preexistentes, problemas no resueltos, emociones reprimidas que solo necesitaban un pequeño empujón para salir a la superficie de forma explosiva. El alcohol, al desinhibir a Yaman, probablemente lo llevó a expresar cosas que normalmente mantendría ocultas, a confrontar a Demet de una manera más directa y posiblemente hiriente. Pensemos por un momento en los efectos del alcohol: disminuye nuestra capacidad de juicio, nos hace más impulsivos, menos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. En resumen, es la receta perfecta para un desastre emocional de proporciones épicas. Transforma las conversaciones cotidianas en batallas campales y los desacuerdos menores en dramas de Shakespeare. Unamos todas las piezas. Yaman, bajo la influencia del alcohol, confronta a Demet, quien se muestra visiblemente preocupada por la situación. Es crucial recordar que el alcohol no es la causa fundamental del problema. No es el origen del conflicto, sino simplemente el catalizador. La verdadera raíz del problema probablemente reside en una relación tensa, en problemas que no se han abordado adecuadamente, en secretos guardados celosamente o en malentendidos que se han ido acumulando con el tiempo, creando una bomba de tiempo emocional. El alcohol simplemente les dio la valentía, o más bien, la imprudencia para sacar todo a la luz, para desatar la tormenta que se avecinaba. Es como abrir la compuerta de una presa que contenía años de frustraciones y resentimientos. Pero profundicemos aún más en la situación. ¿Qué podría estar sucediendo exactamente? Las posibilidades son múltiples y variadas. Quizás Yaman está profundamente enamorado de Demet y, en un arrebato de sinceridad provocado por el alcohol, decide confesarle sus sentimientos, solo para descubrir que ella no siente lo mismo. Imaginen la escena: Yaman, impulsado por el coraje líquido que le proporciona el alcohol, finalmente se sincera y le revela a Demet la profundidad de sus sentimientos. Ella, por otro lado, se siente incómoda, quizás porque no siente lo mismo, o porque ya está en una relación con otra persona, o simplemente porque no quiere poner en riesgo su amistad con Yaman. La preocupación de Demet, en este escenario, provendría del miedo a herir los sentimientos de Yaman, a perder su amistad, o a enfrentar las consecuencias impredecibles de esa confesión. Se vería atrapada entre la sinceridad de Yaman y ese
U propia realidad emocional. Otra posibilidad plausible es que Yaman haya descubierto un secreto que Demet ha estado ocultando celosamente. Quizás ella le ha estado ocultando algo importante, algo que podría tener un impacto significativo en su relación, ya sea de amistad o de algo más. El alcohol, en este caso, sería el detonante que lleva a Yaman a descubrir la verdad, ya sea por accidente o por una búsqueda activa, o a confrontar a Demet acerca de sus sospechas, alimentadas por la desconfianza y la incertidumbre. La preocupación de Demet, en este escenario, provendría del temor a ser descubierta, a enfrentar las consecuencias de su engaño, real o percibido, o a perder la confianza de Yaman, que podría ser invaluable para ella. Se vería obligada a lidiar con la culpa y el miedo a perder lo que valora. Incluso podríamos estar ante un simple, aunque devastador, malentendido. Quizás Yaman interpreta erróneamente las acciones de Demet, y el alcohol lo lleva a reaccionar de una manera desproporcionada, alimentada por la paranoia y la inseguridad. Imaginemos que Yaman ve a Demet con otra persona y, en un estado de embriaguez, asume lo peor, impulsado por sus propios miedos y fantasías. La confronta, la acusa de traición y Demet, completamente sorprendida e indignada, trata desesperadamente de explicarle que todo es un malentendido, que su interpretación de la situación está completamente equivocada. La preocupación de Demet, en este caso, provendría de la frustración de ser malinterpretada, del dolor de ser acusada injustamente y del miedo a que Yaman no le crea, a que la confianza se haya roto irreparablemente. Cualquiera que sea la razón subyacente, lo que está claro es que el alcohol exacerbó una situación que ya era tensa y delicada. Y aquí es donde entra en juego la reflexión sobre el papel que juega el alcohol en nuestras vidas. Con demasiada frecuencia, lo utilizamos como una muleta, como una forma de evadir nuestros problemas, de olvidarnos temporalmente de nuestras inseguridades, de darnos el valor para hacer cosas que normalmente no nos atreveríamos a hacer. Pero como podemos ver en este caso particular, el alcohol rara vez o nunca soluciona nada. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, lo que hace es empeorar las cosas, creando nuevos problemas y complicando aún más los que ya existían. Es una solución temporal con consecuencias a largo plazo. Pensemos en las posibles consecuencias a largo plazo de esta situación explosiva. Independientemente de lo que haya sucedido exactamente, es muy probable que la relación entre Yaman y Demet se haya visto afectada de manera significativa. La confianza puede haberse roto, los sentimientos pueden haber sido heridos profundamente y la amistad, o lo que sea que haya entre ellos, puede estar en grave peligro. Reconstruir esa relación, si es que eso es lo que ambos desean, requerirá una gran cantidad de tiempo, esfuerzo, paciencia y sobre todo, una comunicación honesta y transparente. Y lo más importante de todo, requerirá que ambos asuman la responsabilidad de sus acciones y que estén verdaderamente dispuestos a perdonar y a seguir adelante, dejando atrás el pasado. Ahora, quiero dedicar un momento a hablar sobre la importancia fundamental de la comunicación en cualquier tipo de relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Gran parte de los problemas que enfrentamos en nuestras vidas, en nuestras interacciones con los demás, surgen precisamente de la falta de comunicación. No hablamos abiertamente sobre nuestros sentimientos, no expresamos nuestras necesidades de forma clara, no compartimos nuestras preocupaciones de manera honesta. Y cuando acumulamos todas esas emociones reprimidas, esos pensamientos no expresados, eventualmente explotan, a menudo en los momentos más inoportunos y de las formas más destructivas. Es como una olla a presión que, sin una válvula de escape, termina estallando. La clave para una relación sana y duradera es la honestidad y la transparencia. Debemos ser capaces de hablar abiertamente con las personas que nos importan, de expresar nuestros sentimientos sin miedo al juicio o al rechazo, y de escuchar activamente lo que tienen que decir, prestando atención a sus palabras y a sus emociones. Esto no significa, por supuesto, que siempre vamos a estar de acuerdo en todo, o que nunca vamos a tener conflictos o desacuerdos. Pero sí significa que podemos enfrentar esos conflictos de una manera constructiva, buscando soluciones que beneficien a ambas partes, en lugar de simplemente intentar imponer nuestra voluntad sobre el otro. En el caso específico de Yaman y Demet, es fundamental que se sienten a hablar en un ambiente sobrio y tranquilo, preferiblemente con la ayuda de un mediador imparcial si es necesario. Alguien que pueda facilitar la conversación y ayudarles a comprenderse mutuamente. Deben expresar sus sentimientos con honestidad, sin culparse ni atacarse mutuamente, tratando de evitar las generalizaciones y los juicios. S de valor.
Deben esforzarse por entender el punto de vista del otro, ponerse en sus zapatos, y deben estar dispuestos a perdonar y a seguir adelante, dejando atrás el rencor y el resentimiento. Si son capaces de hacer esto, si logran superar este obstáculo, quizás puedan salvar su relación y construir algo aún más fuerte y significativo. Si no, al menos podrán terminar las cosas de una manera respetuosa y civilizada, evitando más daño y dolor. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para recordarles a todos la importancia crucial de la salud mental. A veces, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y dolorosas, nos sentimos abrumados por las emociones negativas y no sabemos cómo manejarlas adecuadamente. En esos casos, es fundamental buscar ayuda profesional, ya sea de un terapeuta, un consejero o un psicólogo. Un profesional de la salud mental puede brindarnos las herramientas y el apoyo que necesitamos para superar nuestros problemas, para entender nuestras emociones y para construir relaciones más saludables y satisfactorias. No tengan miedo de pedir ayuda. Buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y valentía. Es un acto de amor propio y de responsabilidad hacia nosotros mismos. Recuerden siempre que todos cometemos errores. Somos humanos y estamos destinados a equivocarnos de vez en cuando. Lo importante no es evitar cometer errores a toda costa, sino aprender de ellos y tratar de no repetirlos en el futuro. En el caso de Yaman es importante que reconozca que el alcohol no es la solución a sus problemas, y que busque formas más saludables y constructivas de lidiar con sus emociones, como hablar con un amigo de confianza, practicar deporte o meditación, o buscar ayuda profesional. En el caso de Demet es importante que sea honesta consigo misma y con Yaman, que reconozca sus propios errores y que esté dispuesta a asumir la responsabilidad de sus acciones, pidiendo perdón si es necesario. En resumen, la historia de Yaman y Demet es una advertencia sobre los peligros del alcohol y la importancia vital de la comunicación en las relaciones. Nos recuerda que el alcohol puede ser un catalizador de drama y destrucción, y que es fundamental abordar los problemas de frente con honestidad, transparencia y respeto mutuo. Nos enseña que todos cometemos errores, pero que podemos aprender de ellos y construir relaciones más fuertes y saludables. Y nos recuerda la importancia crucial de la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos, sin vergüenza ni temor. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya hecho reflexionar sobre el papel del alcohol y la comunicación en sus propias vidas. Recuerden que estoy aquí para ustedes, y que me encanta leer sus comentarios y escuchar sus opiniones. Así que no duden en dejarme un comentario abajo con sus pensamientos sobre este tema. ¿Alguna vez han estado en una situación similar? ¿Cómo la manejaron? Me encantaría saber sus historias y aprender de sus experiencias. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo, su apoyo y su compañía. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares si creen que les puede ser útil, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a construir esta maravillosa comunidad. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas mis novedades. Y recuerden siempre, sean amables consigo mismos y con los demás, practiquen la empatía y la compasión, y busquen siempre el lado positivo de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.